Reciban un cordial saludo, hermanos. Gracias por estar aquí acompañándonos en una edición más de Reflexiones desde la Fe. Vamos a meditar y rezar juntos, meditar la palabra de Dios, rezar a Dios por todas nuestras necesidades, por supuesto, pero sobre todo iluminar nuestro caminar como creyentes. Tomamos como punto de partida en estas reflexiones la primera lectura de la misa del día, y el día de hoy nos corresponde leer el inicio, los primeros versículos después del saludo de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Escuchemos pues este texto y reflexionemos juntos. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues es un texto denso, con mucho contenido teológico, con un lenguaje religioso que a lo mejor a una primera lectura así superficial no entendemos al 100% qué es lo que nos quiere decir. Y habría que leer, por supuesto, el inicio, porque este forma parte de un llamado himno cristológico que está ahí al inicio de la carta a los Efesios. Pero en estos versículos la frase central que podemos centrar nuestra atención es esta: con Cristo somos herederos también nosotros. Con Cristo somos herederos. ¿Qué quiere decir esto? Pues me acordé precisamente que hace algunos domingos, en una de las celebraciones en la misa, había una petición que hacíamos en la oración colecta. Tú, Señor, que nos has hecho hijos tuyos por la adopción filial, algo así mencionaba. Y una persona que escuchó esa frase se me acercó y me dijo: ¿qué quiere decir eso de la adopción filial? Pues es simplemente el adoptar a alguien como hijo. ¿Y qué quiere decir eso en relación con nuestro Dios? ¿Que no éramos hijos de Él o de qué se trata? Bien, pues en este lenguaje de adopción y de herencias y demás, pues utiliza mucho el lenguaje de la familia, de las relaciones de sangre y también por derecho o por ley. Sucede que San Pablo se está dirigiendo, por supuesto, a una comunidad no judía, a un pueblo que no conocía el Antiguo Testamento, apenas lo estaba descubriendo por los apóstoles, que no se sentía parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, el pueblo elegido desde los inicios. Y entonces había cristianos provenientes del judaísmo, había cristianos provenientes de las comunidades no judías, de otros pueblos griegos y de otros lugares. Y entonces habría como esa distinción, decir, nosotros somos hijos por derecho, por ser hijos de Abraham, por cumplir la ley de Moisés. ¿Qué hay de los que no pertenecen a ese pueblo? Pues San Pablo viene a ampliar el concepto de pueblo de Dios. Dice ahora, por el bautismo y por la fe en Jesucristo, todos los que hemos aceptado su mensaje, su evangelio, su buena noticia, pasamos a formar parte de esa gran familia de Dios, la familia de los bautizados, la familia de los que hemos creído en Él. Así pues, dice, y si hemos creído en Él, y si hemos sido aceptados como hijos por nuestro bautismo, entonces somos también coherederos de las promesas de Dios. ¿Coherederos de qué? ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, la promesa de la resurrección para Jesús, de la vida eterna para todos nosotros, de la gloria de Dios a la que estamos destinados, que sería la meta de la fe cristiana. Vivir a este mundo de una manera digna, como hijos de Dios, que merezcamos esas promesas que el Señor nos ha hecho, de esas promesas de salvación. Pero para eso, para lograr esa filiación, esa adopción divina, Pablo escribe en estas palabras. Después dice,
primero escuchar la palabra, luego creer en esa palabra que nos ha sido anunciado, luego ser marcados por el Espíritu Santo. Y en ese ser marcados por el Espíritu Santo, pues entran estos signos externos que son los sacramentos del bautismo, de la comunión, de la confirmación y los demás sacramentos que nos marcan, que nos reafirman. Y no solo nos reafirman, sino que nosotros como personas respondemos libremente a esa invitación de Dios. Es decir, no somos hijos adoptivos por la fuerza, somos hijos por amor que Dios, por el amor que Dios nos tiene y por el amor y la respuesta libre que nosotros damos a ese amor que Dios nos ofrece. Entonces, por el bautismo no podemos considerarnos, nuestro bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces nadie puede ser considerado como ajeno a esta familia, ni privilegiado, sino que todos formamos parte pues de esta familia y recibiremos esa herencia que el Señor ha prometido. Entonces, la adopción filial, sí, viene por una parte por esa invitación de parte de Dios, por ese llamado a formar parte de los bautizados, de los que creemos en Cristo, cuando se nos ha anunciado su palabra. Pero también se reafirma en la respuesta que nosotros damos en vivir de acuerdo a esa palabra, a ese evangelio que el Señor nos ha dado. Entonces, esta gran familia de los bautizados en Cristo, de los cristianos, somos una familia, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo de las promesas de la salvación. Entonces, son términos, insisto, un poco a veces más de lenguaje teológico, religioso, pero veámoslo así, como una familia en la que hemos sido llamados y en la que ojalá seamos dignos, nos ganemos ese lugar también con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con la manera de tratar a los demás. Eso es lo que nos hará ver ante los demás, ante el mundo, ante aquellos que no conocen a Jesús, como verdaderos hijos de Dios. Entonces, tenemos una adopción que nos ha dado el Señor, somos hijos de Dios, a Él nos dirigimos como Padre nuestro y también pues hemos sido confirmados en el Espíritu por los sacramentos, especialmente bautismo, confirmación y los demás sacramentos. Sigamos caminando pues en nuestra fe. San Pablo nos invita a tener esa conciencia y a portarnos como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Hasta la próxima.